bien, buenos días con todos, también a quienes asisten en línea. Vamos a tener hoy una sesión que da continuidad a las cosas que hemos estudiado hasta este punto. Empezamos con una introducción de la parte un poco clásica de sistemas de control, revisamos principios de conversión analógico-digital, digital-analógico, incluso con cuestiones asociadas a el teorema de muestreo de Nyquist y ejemplos de programación para la reconfiguración de una señal. Luego también hicimos una introducción a la transformada Z. Lo interesante de la transformada Z fue utilizarla como una herramienta específica de modelamiento de las señales que se muestrean. Luego cambiamos de dominio, ya no específicamente para trabajar con señales, sino utilizamos la transformada Z como un medio de representación de los sistemas habitualmente modelizados en tiempo continuo y en el dominio transformado de Laplace para llevarlos al dominio transformado Z. ¿De acuerdo? Y eso nos permitió definir la función de transferencia. ¿Está bien? Bueno, el caso es que la función de transferencia discreta en este caso habilita la opción de utilizar las metodologías de diseño, de estudio, bastante conocidas, digamos, del control clásico en tiempo continuo al tiempo discreto. Por ejemplo, usamos una herramienta de análisis de estabilidad que se llama el criterio de estabilidad de Jury, que nos permitió definir un límite específico de estabilidad usando un criterio que analiza la función de transferencia de lazo cerrado, que involucra aplicar álgebra de diagrama de bloques, y nos permitió por fin diseñar el primer controlador discreto proporcional. ¿De acuerdo? Algo en lo que hemos hecho mucho énfasis está en la selección del tiempo de muestreo. Hicimos un ejemplo en el que fue de interés revisar la respuesta en frecuencia para determinar el ancho de banda y consecuentemente definir la frecuencia de muestreo más apropiada para discretizar o tomar muestras de nuestro sistema. Ahí tal vez lo que me falta en la recapitulación, y es muy importante, tiene que ver con la identificación gráfica de sistemas que corresponde a la respuesta al escalón y el correspondiente análisis con las técnicas que estudiamos. Por- eh, ¿Se muteó, disculpe? ¿O solo yo lo puedo Sí, escuchar? no sé por qué a veces pasa eso, pero si es que llega a pasar me avisan o si no ya cambio de audio. Ah, ok, ok. Bueno, no sé por qué, vamos bien y luego de plano se mutea. Legado así, un segundo. Así tengo aviso de que algo ha pasado. Muy bien. Eso en relación a esta primera parte. Luego, lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver con discretización aproximada de controladores usando la definición de la transformada Z como referencia. Aquí he puesto un logo, esta lámina está actualizada en relación a la que previamente ustedes iban a encontrar en el aula virtual, así es que Otra vez se muteó. No. sí, un segundo. Muy bien, no sé si me pueden escuchar, ¿me confirman? Sí, ingeniero. Ok, Sí, disculpen, no sé se cuál es escucha. el rollo con el audio ambiental. Que va funcionando bien y luego se mutea solo. Bueno, vamos a ver una discretización de tipo aproximada
y consecuentemente analizar la correspondencia entre los planos S y Z, mirar dos técnicas de discretización aproximada. La una es, le conocen como la aproximación del retenedor de orden cero y la otra la aproximación bilineal. Y luego nos vamos a concentrar en estudiar un PID ideal desde la perspectiva de obtener la ecuación de recurrencias y algunas variantes algorítmicas del PID. ¿De acuerdo? Esto porque la primera tarea sobre todo tiene que ver con trabajar con algoritmos de control PID y su sintonización en un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas. Lo que van a hacer, o el enfoque de la tarea, luego podemos platicar un poquito más en detalle, este, se analiza luego con otras técnicas que se conoce como desacoplamiento. Pero lo vamos a hacer medio artesanalmente con lo que conocemos hasta este punto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Para más adelante retomar eso con lo que veamos cuando estudiemos sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. Muy bien. Definitivamente, en lo que se refiere a estabilidad, tanto absoluta como relativa, la ubicación de los polos de la función de transferencia de un sistema, y habitualmente en lazo cerrado, nos definen estos famosos márgenes de estabilidad, ¿de acuerdo? Cuestiones asociadas a la estabilidad. Nada más que en el plano de Laplace tenemos la película muy clara. Todos los polos que se encuentran en el semiplano izquierdo corresponden a un sistema estable y los del lado derecho a un sistema inestable. ¿Qué pasa en el dominio Z? Para eso vamos a tomar como referencia la relación de mapeo de la definición de la transformada Z, que Z es igual a E elevado a la T por S, sin olvidar que la variable S es una variable que corresponde a una función o a una variable compleja, es decir, tiene componente real y componente imaginario. Consecuentemente, el mapeo a Z también tendrá un componente real y un componente imaginario. ¿De acuerdo? Claramente, el mapeo para algún valor de S que nos devuelva alguna representación de Z no es único y depende en gran medida del tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante a revisar. Entonces, si es que hacemos una referencia al plano con el que nos encontramos más familiarizados, que es el plano de Laplace, en donde ubicamos polos y ceros para definir estabilidad, por ejemplo, nos interesa consecuentemente saber cómo se mapean estos polos en el plano Z, ¿de acuerdo? Es decir, si es que un polo en el dominio de Laplace se ubica aquí, ¿cómo será su discretización en el plano Z? Esa es la pregunta de la relación entre planos que buscamos responder, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, recordemos que S es una variable compleja que tiene un componente real y tiene un componente imaginario. Y luego, si es que reemplazamos en la relación que hemos definido, que Z es igual a E elevado a la T por S, con S genéricamente sigma más J omega, podríamos llegar a esta relación. Z es igual a E elevado a la T por sigma, multiplicado por E elevado a la J omega T, más 2πk. Esto porque sabemos que la Eigenfunción es periódica como un periodo de 2π. ¿De acuerdo? Si tuviésemos la intención de ser muy formales en el análisis del plano de Laplace, o el plano Z en este caso, con Fourier y con el tiempo de muestreo, podríamos mirar que la forma en la que se mapean las cosas del plano S al plano Z corresponde a una banda primaria asociada a la frecuencia principal del sistema, J omega S entre 2, donde omega S claramente es la frecuencia de muestreo, y desde menos J omega S entre 2. Todo el resto corresponden a réplicas. Es decir, si tuviese un polo que se ubica por acá, en el plano S, y lo pretendo mapear, se mapearía exactamente en el mismo lugar en Z en donde este otro polo de aquí, por ejemplo.
conservando la relación de distancias, ¿no? Obviamente, si hubiera aquí una separación asociada a 2pi. ¿De acuerdo? Entonces eso otra vez tiene relación a la repetición de los espectros de la transformada de Fourier discreta y refuerza la motivación y la necesidad de mostrar apropiadamente un sistema, porque de otra forma estuviésemos representando de manera incorrecta posibles polos del sistema que se mapearían de manera inapropiada. ¿De acuerdo? Entonces ahora incluso ya ni siquiera vemos una cuestión asociada a los espectros y el posible solapamiento, sino además una incorrecta transformación o mapeo de un polo continuo a la versión discretizada. Entonces, asumiendo que el tiempo de muestreo está correctamente seleccionado, y a partir de esta relación, nos interesan aquí analizar tres zonas. La primera zona corresponde al eje J omega, porque en el plano de Laplace este es el margen de estabilidad. ¿De acuerdo? En el eje J omega sucede algo muy interesante y es que sigma es igual a cero. ¿Sí? O el componente real de la variable compleja S es igual a cero y omega varía desde menos J omega infinito hasta J infinito. ¿Verdad? Representando todo el plano J omega, perdón, todo el eje J omega. Si es que sigma vale cero en la relación de z igual a L a t por S que hemos propuesto, claramente esto sería siempre 1. ¿De acuerdo? Y para todos los valores de omega entre menos infinito e infinito, esta pequeña expresión de aquí que corresponde al ángulo estaría trazando siempre el mismo lugar geométrico, con ángulos que van en cero o empiezan en cero y terminan en 2pi. Entonces, claramente, todo el eje J omega se mapea a través de esta relación en lo que conocemos como el círculo unitario o la circunferencia unitaria. ¿De acuerdo? Esto tiene un radio de 1. ¿Está claro? Y luego, el semiplano negativo de Laplace, ¿de acuerdo? Toda la parte izquierda también tiene una relación de mapeo muy sencilla de analizar. Sucede que en la parte izquierda se cumple la condición de que sigma menor que cero, o negativo siempre. Obviamente el componente real es negativo. Y bueno, J omega varía desde menos de infinito a infinito y hemos enfatizado la propiedad asociada a la repetición de las localizaciones en el mapeo por la banda primaria y las bandas complementarias, que pueden ser infinitas, ¿no? Bueno, el caso es que si analizamos únicamente el componente real de nueva cuenta en la expresión final que hemos determinado, z igual a e a la t por s, y llegamos aquí, nos propondría, dado que z sería igual a e elevado a la t por sigma y por e a la j omega t, por ejemplo, asumiendo que también ahí viene el componente de 2pi, que esta porción, que es la magnitud de la variable discreta, va a ser siempre menor que 1, porque sigma vale menos que cero. Esto sería un exponencial decreciente con la magnitud más pequeña 1, y para cualquier valor de sigma menor que cero o negativo, lo que pasaría es que este valor se hace más pequeño. Es decir, cerca del eje J omega estaríamos mapeando zonas muy próximas al círculo unitario, y conforme más nos alejemos, idealmente en el menos infinito, este valor sería cero y estaríamos justamente en el origen de Z. ¿Está claro? A lo que es lo mismo, todo el semiplano izquierdo corresponde en mapeo. Aquí se puede escribir. Pasó a señalización, vamos a poner en rojo. Corresponde a lo que está dentro de la circunferencia unitaria y es esto que hemos definido aquí. Y por último, el semiplano derecho corresponde a la propiedad donde sigma mayor que cero
y haría que la exponencial en este caso tenga magnitud creciente y evidentemente el lugar geométrico en el que se termina mapeando el semiplano derecho del plano de Laplace a través de la expresión z igual a e a la t por s corresponde a todo lo que va fuera de la circunferencia unitaria. ¿De acuerdo? Estas son las tres zonas más importantes que requerimos definir con la intención de entender cómo utilizar aproximaciones, discretizaciones aproximadas y en términos generales realizar análisis de estabilidad. Entonces, adelantándome un poco, para sistemas estables en el dominio Z, requeriríamos garantizar que los polos de la función de transferencia se encuentren dentro del círculo unitario. Un sistema marginalmente estable ubicaría polos exactamente sobre el círculo unitario y finalmente algún sistema inestable correspondería a la ubicación de polos fuera del círculo unitario. ¿De acuerdo? Veamos la primera técnica de discretización aproximada. Es muy sencilla de entender. Para ello, vamos a tomar como referencia una operación elemental en el tiempo que corresponde a la integral. ¿De acuerdo? La integral de una señal en variable y la integral i de t le he puesto aquí de una variable es igual a la integral de 0 a t, aquí le he llamado la variable e de t, dt. Si es que esto llevamos al dominio de Laplace, i de t se hace i de s, ¿no? Como variable, pues es igual a e de s entre s. Simple propiedad de Laplace. ¿De acuerdo? Ahora, asumamos que queremos aproximar esto de alguna forma. Si recordamos la definición de la integral correspondiendo al área bajo la curva, y asumiendo que esta área bajo la curva se puede aproximar o calcular de forma aproximada con la sumatoria de rectángulos que se formen en la parte del muestreo, asumiendo de que muestreamos y este valor se sostiene por principio, si utilizamos un retenedor de orden cero, se sostiene este valor, ¿verdad? Hasta la siguiente muestra, en donde volvemos a leer, sostenemos, volvemos a leer. ¿De acuerdo? Entonces el área de este rectangulito sería el valor que leemos en el valor en el punto E de K. ¿De acuerdo? Esa sería la altura. Y si esto sostenemos, la base tendría una amplitud o un ancho de T, porque T aspiraríamos a que sea el tiempo que existe entre muestra y muestra. Y si esto sumamos en todos los valores en donde nos interesa, pues ya tenemos la aproximación de la operación de la integral. ¿De acuerdo? Desde una perspectiva muy simple. Quizás esto conlleva a un poco más de error que alguna otra aproximación como las sumas de Riemann, pero es una aproximación al final del día. Algo que me gustaría que noten en esto es que el concepto de aproximación involucra muestrear y sostener, ¿de acuerdo? Para el cálculo. Y esto de sostener, no perder de cuenta o de vista, que corresponde a la definición de un retenedor de orden cero, ¿de acuerdo? De hecho, por eso, acá les decía que esta es la aproximación del retenedor de orden cero. O también le conocen como integración numérica de diferencias hacia atrás. Bueno, poniendo esto en la expresión del cálculo de la integral, I de K sería igual a la sumatoria desde pues, donde empieza el proceso n igual a 0 hasta acá, de la muestra que estamos leyendo, multiplicado por el tiempo de muestreo. Claramente el tiempo de muestreo no depende de K, por lo que puede salir de la sumatoria. Y luego voy a asumir que calculo la integral hasta la muestra k-1, definiéndome esta variable de integración i de k-1. Y tendría esta definición simple de entender, ¿verdad? Voy a restar las dos i de k menos i de k-1, y eso nos dejaría el último rectángulo nada más, ¿no? T por e de k. ¿Está bien? Y aquí, abusivamente, le vamos a aplicar la transformada z.
con las propiedades que conocemos. Es decir, I de K sería I de Z menos I de K menos uno sería I de Z por Z elevado a la menos uno, una muestra de retraso, y eso es igual a T por E de Z. Creo que no hemos violado nada, simplemente estamos aplicando propiedades de Z, llevando variables discretas de secuencias al plano complejo de su dominio transformado. Reescribo un poquito, I de Z por uno menos Z a la menos uno es igual a T por E de Z, y se me ocurre definir la función de transferencia I de Z entre E de Z, que sería igual a T entre uno menos Z a la menos uno. Y fíjense que si es que hacemos I de Z entre E de Z por acá, esto nos quedaría igual a uno entre S, que sería la representación exacta de la integral. ¿De acuerdo? Y como hemos pretendido llegar a una representación aproximada, entonces pongo igual con el delta, que significa por definición, entonces estamos asumiendo que la integral en tiempo continuo es igual a esto en tiempo discreto. Si de ahí despejamos ese, nos queda que S es igual a uno menos Z a la menos uno entre T. ¿Qué hace esta expresión? Si tenemos algún sistema en tiempo continuo, usando su representación transformada en Laplace, en donde encontremos S, reemplazamos por uno menos Z a la menos uno entre T, y eso automáticamente nos devuelve un sistema discretizado de manera aproximada que incluye el retenedor de orden cero, además de eso, en Z. Y ya. ¿Está claro? Ahora bien, hay algo aquí que es muy importante analizar. Y es que numéricamente esto que hemos propuesto parecería tener sentido. Si no hemos violado ninguna regla fundamental ni de las matemáticas ni de las transformaciones. Abusamos un poco de una definición en donde hemos forzado a que una versión discreta de la integral sea igual a uno entre S. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Entonces, hacer un análisis, uno solo, de estabilidad, porque es lo que más nos interesa, sobre todo cuando trabajamos con controladores. Entonces, ya sabemos nosotros que el semiplano izquierdo corresponde a la zona estable de la transformada de Laplace. ¿Sí, verdad? Entonces, voy a tomar ese semiplano como análisis para mirar cómo se están mapeando con esta discretización aproximada los polos en el semiplano izquierdo de Laplace a esta versión discreta en Z. Entonces digo, bueno, voy a analizar el semiplano izquierdo de Laplace, asumimos que Laplace, ya reemplazamos S, ¿no? Por uno menos Z a la menos uno entre T. Y eso menor que cero, conservando el semiplano izquierdo, para ver cómo se mapea. ¿Ok? Aquí escribo en potencias positivas y reemplazamos Z por sigma más J omega. ¿No? Este lápiz. Acá está. ¿Qué sigue este? Vale. Reemplazamos aquí sin olvidar que Z era igual a sigma más J omega. Esto reemplazamos aquí y también reemplazamos aquí, obviamente, ¿no? Entonces, con eso, en esta operación procede lo que se conoce como racionalización. No, matemáticamente no se permiten o no se dejan números complejos o variables complejas en el denominador de un número o una representación racional, siempre al numerador. Por eso multiplico por el complejo conjugado, tanto en el denominador como en el numerador para no alterar. Trabajo un poco, aquí en Ecuador le decimos carpintería, y como tenemos dos alumnos invitados de México, pues que nos digan cómo se dice ya para las cosas sencillas, Brandon o Alejandro, si están todavía por ahí. Para Charlie, esa es una que hoy.
Casi no se escuchó cómo era. Talacharle. La talacha, ¿no? Exactamente, pero yo también hablo bien mexicano, pero es la talacha. Es solo hacer la parte más sencilla. Bueno, luego de eso, y tomando solamente el componente real, llegamos a esta expresión. Esto pasado de este lado se elimina, reescribimos y lo que nos queda es este lugar geométrico, en donde obviamente sigma es la variable real, la de las abscisas, y omega es la variable imaginaria. Esto es la ecuación de un círculo cuyo centro está en 0.5,0 y tiene radio 1 medio. Entonces, si dibujo ese círculo, esto corresponde a esta parte. Es decir, con esta representación aproximada, todo el semiplano izquierdo de Laplace se mapea en una región más limitada, pero de cualquier forma dentro de la circunferencia unitaria, que es lo clave. O sea, si un sistema estable, discretizamos de forma aproximada con esta representación, S igual a 1 menos z a la menos 1 entre t, obtenemos un sistema en tiempo discreto estable. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje de este análisis de la versión mapeada. Ahora bien, esto en relación a la integración numérica de diferencias hacia atrás, que se conoce también como la aproximación del retenedor de orden cero. Hay una más que es muy común en sistemas de procesamiento digital de señales, que se llama la transformada bilineal. ¿De acuerdo? Esta es otra forma de llegar a la transformada bilineal. Vamos a llegar a la transformación. No sé si habrán visto antes alguna manera en la que se llega, pero pues esta es otra manera. Donde quisiera enfatizar un poquito antes de analizar la transformación bilineal, es en la sencillez de esta representación, ¿no? La única dinámica que se agrega aquí es la de el retenedor de orden cero prácticamente, y nada más. ¿Se acuerdan que esta era la discretización del retenedor de orden cero? Bueno, el retenedor de orden cero tiene 1 menos e a la menos t por s entre s, ¿sí? Básicamente. Pero al menos una parte del retenedor de orden cero está aquí, sin el integrador, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de la aproximación bilineal, hacemos un análisis de la integración numérica trapezoidal. ¿Cuál es el cambio aquí? Bueno, puede ser trapezoidal, pero más allá de eso, la intención es no simplemente decir, voy a rayar también, cuando aproximamos una integral, para potencialmente al menos cometer menos de error. Esa es la idea. Hace un rato decíamos, aproximamos los rectángulos que en sumatoria se acercan al área bajo la curva que corresponde a la integral, pero había un pequeño error, ¿no? Porque si hago esto, y hago esto, y hago esto, fíjense que aquí estoy perdiendo esta porción. Esto sería un potencial error que estoy cometiendo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si es que cambio un poquito esa definición y uso, por ejemplo, las sumas de Riemann, y digo, bueno, sumamos que puedo muestrear la señal aquí y luego la siguiente. O lo que es lo mismo, si esta es la muestra K, esta sería la muestra K menos 1. K menos 1. ¿De acuerdo? Se me ocurre en ese caso, porque siempre trabajamos con sistemas causales no anticipativos, asumir que el área, bueno, más que el área, sí, pues el área, el área bajo la curva, de manera aproximada, esta vez correspondería a que el cálculo de la altura es el promedio de las dos muestras. Por eso aquí me parece FA más FB entre 2. Si promedio las dos muestras, esto significaría que hago algo como esto y sostengo también. ¿De acuerdo? Hasta el siguiente promedio. El error que cometo aquí es más pequeño. Esa es la diferencia. ¿Está claro? Muy bien, partiendo de ese principio, esta definición no cambia.
Esto es igual que lo que analizamos previamente. ¿En dónde está el cambio mayor? Evidentemente está aquí, en la definición de la integral discreta, que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta la muestra k, de la muestra actual más la muestra anterior. Ahí de plano ya hay un retraso, ¿no? Entre 2, y eso multiplicado por el tiempo de muestreo. Podemos sacar el tiempo de muestreo, que no depende de la variable k, y esta sería la expresión de la integral discreta. Aplicando exactamente el mismo principio que hace un rato, definimos el i de k menos 1, que implicaría ser la sumatoria hasta la muestra k menos 1, y si restamos i de k menos i de k menos 1, nos quedamos con el último rectángulo. Y el último rectángulo es la ponderación de la muestra actual más la anterior entre 2, multiplicado por el periodo de muestreo, que sería el área del último rectángulo. Y de nueva cuenta, usando un poco de este método, de aquí para acá, z, ¿no? El chi de k es i de z, i de k menos 1, negativo, pues negativo de i de z por z a la menos 1, y acá sería t entre 2 por e de z más z a la menos 1, y hay otra dinámica más aquí, noten ustedes la diferencia del caso anterior, despejando i de z entre e de z, trabajando un poco esta expresión, nos quedamos con esta definición. De aquí despejamos S y finalmente esto, S sería igual a 2 entre T que multiplica a 1 menos Z a la menos 1 entre 1 más Z a la menos 1. Entonces esta dinámica de transformación además tiene 1 más Z a la menos 1 en su cálculo, que es un polo extra. Bueno, y esto en relación a la dinámica anterior representa alguna ganancia o cuál es ¿por qué son diferentes básicamente? Pues vamos a hacer el mismo análisis, es decir, en el caso de que busquemos garantizar estabilidad en el mapeo de un sistema estable, entonces analizamos el semiplano izquierdo, que es el de interés en este caso, y haciendo toda la talacha o la carpintería, llegamos a una expresión final. Esto está bien desarrollado y es la que está aquí. Bueno, que despejada sería esto, ¿no? Sigma al cuadrado más omega al cuadrado menor que 1. Y esto, geométricamente, corresponde a todo lo que está dentro de la circunferencia unitaria. O lo que es lo mismo, gráficamente hablando, esta sería la superficie mapeada. A esto se le conoce en matemáticas como mapeo conforme. Cuando logro de manera aproximada exactamente lo mismo que la expresión. Porque el mapeo exacto es z igual a e elevado a la t por s. Pero si en lugar de aplicar despejando de ahí s, ¿no? S sería igual al logaritmo natural de 1 entre s, pero eso está complejo porque no es lineal de aplicar. Pues en lugar de eso aplico esta otra expresión. S es igual a 2 entre t por 1 menos z a la menos 1 entre 1 más z a la menos 1. Y obtengo exactamente lo mismo, eso se conoce como mapeo conforme. ¿De acuerdo? Bueno, por ahí un criterio adicional de la parte de mapeo que solía enseñarse hace años en matemáticas a nivel universitario. Sí. No, usa retenedor de orden cero. No considera dos muestras para... Pero las dos muestras no las está interpolando, sino las está promediando. Y mantiene el promedio hasta la siguiente muestra, en donde se recalcula el promedio y otra vez se sostiene. Pero es importante recalcar aquí que esta transformación incluye también el retenedor de orden cero. ¿De acuerdo? Tiene mucho que ver con tomar la muestra anterior también. Claro, en este caso, como se ve, eso hace que el mapeo sea conforme y sea exacto, básicamente. ¿De acuerdo? O sea, tuvo mucho que ver. Nosotros vamos a utilizar cualquiera de las dos opciones. Las dos son válidas.
Sin embargo, en sistemas de control es bastante común, a partir de una definición de un sistema que sabemos que es estable en tiempo continuo, usar la sencilla definición de la discretización utilizando el retenedor de orden cero para obtener la discretización aproximada que sabemos que es estable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, vamos a partir de un controlador. Ah, se me fue, perdón. No quería picarle en la. No, ahí. Vamos a partir de un PID ideal, ¿de acuerdo? De hecho, si vemos o escribimos la expresión de un PID ideal, la ecuación diferencial a partir de U de t es igual, asumiendo que procesamos el error, ¿no? Esto es igual a Kc que multiplica a E de t más 1 entre tau i, que es el tiempo o la constante de tiempo integral, multiplicado por la integral del error, más tau d, que multiplica a la derivada del error. Si es que esto convertimos el dominio de Laplace, pues claramente obtenemos esta expresión que se ve acá. ¿De acuerdo? Asumiendo condiciones iniciales iguales a cero. ¿De acuerdo? Esto se obtiene con condiciones iniciales iguales a cero. Muy importante. Eso no parece cero, pero sí es cero. Ahí está. Tenemos que dibujar. Muy bien. Y luego ya en esta expresión, lo que acabamos de hacer es esta discretización aproximada, que le llamamos discretización aproximada del retenedor de orden cero. Perfecto. En donde encontremos ese, reemplazamos, es decir, aquí y aquí. Y eso es justamente lo que está hecho en la siguiente línea. Y está trabajado un poco el polinomio, ¿de acuerdo? Que una vez que hacemos esto, claramente, esto cambia de dominio y nos hemos movido al dominio Z, obviamente, porque ahora ya es un sistema discretizado de forma aproximada. Ya escribiendo esta expresión en Z, lo que se nos ha ocurrido es, ya que organizamos un poquito la información, para movernos de aquí para acá, aplicar la transformada Z inversa. ¿Está bien? Y la Z inversa de U de Z es U de K, de U de Z por Z a la menos 1 es U de K menos 1, y ha pasado del otro lado con el signo positivo, más KC que multiplica de E de Z, E de K, obviamente, menos, esto es E de K menos 1, ¿de acuerdo? T entre TI por E de K, T entre TI, por 2Z a la menos 1, este sería E de K menos 1, el que está aquí. También. Y bueno, y acá tenemos el E de K menos 2. ¿Vale? Al final del día, escribiendo, agrupando y demás, esta es la expresión de la ecuación de recurrencias de un controlador o del algoritmo que representa un controlador PID discreto. ¿Está claro? Lo vamos a comprobar enseguida. So clear all drawings. Y en este punto, vamos a montar un poquito acá, recordando el modelo de primer orden con tiempo muerto, que se puede definir a partir de una ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto, y hallamos esta expresión utilizando la transformada Z modificada, ¿verdad? Eso ya lo simulamos, y partiendo de esto vamos a implementar el PID. Y le vamos a intentar sintonizar con algunas cosas que pueden ser interesantes de revisar ahora mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿Está claro? Muy bien. Voy a moverme un momento al MATLAB. Perfecto. El punto de partida va a ser este algoritmo que tenemos aquí para no volver a programar absolutamente todo.
que es la ecuación o la simulación del sistema de primer orden con tiempo muerto. Recuerden, definimos los parámetros que pueden incluso venir de una identificación gráfica, la ganancia, el tau, el teta. Por aquí definimos un tiempo de muestreo, el número de veces que se representa, el número de veces enteras, el tiempo muerto en relación al tiempo de muestreo, la fracción y consecuentemente calculamos m, que es la variable auxiliar de la z modificada, y estas tres expresiones A1, B1 y B2 que forman parte del cálculo de la ecuación de recurrencias del sistema de primer orden con tiempo muerto. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos definido, por ejemplo, un tiempo de simulación de 20 segundos. Estoy calculando el número de muestras para 20 segundos, asumiendo que tengo un tiempo de muestreo específico. Y nada, corremos de lazo simplemente. Si es que esto se ejecuta para una señal de tipo escalón con una amplitud de 5, tengo ganancia 5 también. Esto debería estabilizarse en 25, obviamente. No estamos en una simulación, no hay ruido de momento, todo perfecto, pues. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, a este esquema del sistema de primer orden con tiempo muerto, se me ocurre integrarle o incluir un controlador PID, ¿de acuerdo? En la arquitectura, pues. Entonces, déjeme dibujar en esta parte en blanco cómo se debería interpretar la codificación de la simulación que vamos a desarrollar. ¿Está bien? Resulta que de momento nosotros tenemos esto. Ya está discretizado, pero internamente esto representa un sistema de tiempo continuo, ¿no? Que es de primer orden con tiempo muerto. Entonces este sistema recibe una señal, está listo para recibir una señal U de K y nos devuelve Y de K. Esto es lo que está programado en el código que acabamos de analizar, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace falta incluir? Bueno, necesitamos aquí incluir este controlador PID, ¿de acuerdo? Que debe procesar el error. Entonces, es imperativo calcular el error, ¿de acuerdo? Y es imperativo definir una referencia con un comparador que nos permita cerrar el lazo. Esto es lo que vamos a implementar. Todo está simulado de momento, pero esto es lo que vamos a implementar. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Ninguna? Vamos, entonces, siguiente paso. Como voy a partir de aquí, déjeme grabar esto, hacerle una copia, ponerle aquí un save as. Se llama FODSIM. Aquí voy a ponerle .pid. Ya, guardar. Ya está listo para ser modificado. Se me ocurre describir cada cosa que haga, pero independiente de lo que se proponga, el objetivo es implementar esta ecuación de recurrencias. ¿De acuerdo? Que evidentemente se calcula con cada nueva iteración. Eso está sencillo de entender. Muy bien. Voy a poner esta ecuación directamente en el lazo de control y enseguida las variables que hagan falta empiezo a definirlas. Muy bien. De acuerdo al sistema que habíamos dibujado, antes de la planta viene el controlador, ¿no? En este caso. Entonces aquí vamos a definir un U de K es igual al U de K menos 1. Así está, ¿no? U de K es igual a U de K menos 1 más KC que multiplica al E de K menos E de K menos 1, E de K menos E de K menos 1, hasta ahí vamos súper bien, más T, tiempo de muestreo, entre TI o tau I por E de K, aquí vamos a ponerle más T entre TI por E de K,
aquí está, más TD entre T, más TD entre T, que multiplica a E de K menos 2E de K menos 1, E de K menos 2E de K menos 1, y más E de K menos 2. Perfecto. Más E de K menos 2. Listo. Y esto claramente es el PID. O sea, ahí no hay donde, creo que no hay donde perderse porque pues, acabamos de reescribir la ecuación. Claramente, si es que intento ejecutar esto, voy a tener un error. Obviamente, porque para el cálculo yo necesito KC, necesito TI y necesito TD. O sea, lo mínimo, ¿no? Entonces, aquí voy a poner unos parámetros del PID, las ganancias, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle PID gains a la otra línea, no importa. Listo. Entonces, PID gains serían KC igual, vamos a poner algo temporal, TI, quién sabe, voy a ponerle 1 y TD 0. Luego vamos ajustando. Con esto ya tenemos TI, tenemos KC y tenemos TD. El tiempo de muestreo estaba definido también previamente. Muy bien. ¿Qué más nos falta? El error. Es lo primero que se calcula. Entonces, obviamente, el error de K es igual, va a ser a un R de K, en caso de que cambie, menos Y de K. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, aquí hay algo interesante porque este Y de K no puede coincidir con este Y de K de aquí, ¿no? Todavía no existe. Podría ser aquí Y de K menos 1, opción 1, o a este rollito de aquí le hago Y de K más 1 y este Y de K. Así. Está lo mismo, es manejo de índices, ¿no? No hay este, mucho drama, ¿no? Hasta este punto. Nos faltaría la referencia. Voy a poner de momento una referencia constante. Entonces, aquí en lugar de U, este sería el set point, ¿no? Set point. R, vamos a ponerle que se estabilice en 10, por ejemplo. Va a ser constante la referencia, luego cambiamos. Y ya. Salvo que me falte algo aquí. Ah, me falta, creo, déjeme ver. Tal vez me falte en las condiciones iniciales también inicializar el error. El E de 2 más D, por ejemplo, debería ser igual a 0. Y creo que nada más. Voy a correr a ver qué pasa, pero mi intuición me diría que no debe haber error. Ah, obviamente, Y de K, aquí sería hasta la muestra 3 más D, perdone. Iba, no sé por qué se desliza hasta la muestra. Hasta la muestra nos falta U de K menos 1, también hace falta la condición inicial, porque hay un acumulador ahí o una pila, ¿no? Básicamente, todas estas variables hasta donde empiece el cálculo, inicializadas en cero. Y a ver, como hice aquí y más 1, para que t tenga la misma dimensión, hago el cálculo de t de 0 cada t hasta n por t, para que tenga n más 1 muestras. Ahí se pudo simular, pero primera cosa, sistema está inestable. Eso no es porque la simulación esté mal, sino porque el controlador no está sintonizado, claramente. Esa es la desventaja, ¿no? En este punto. Podríamos aplicar algunas técnicas de sintonización. Una que es muy habitual cuando trabajamos con controladores PID en general. No importa si es un PID paralelo, un PID ideal, un PID industrial, un PID, se me va, recurrente. Todas esas estructuras vamos a ver ahora, al menos en la expresión.
Todos manejan un principio fundamental en la sintonización empírica. Primero debo identificar si el controlador me pide que la ganancia proporcional sea el tiempo integral o, en algunos casos, la ganancia integral es Kc entre tau i. Entonces ahí no es segundos lo que ingreso, sino es una ganancia propiamente. ¿De acuerdo? En controladores industriales, habitualmente, sí nos pide el tiempo integral. También le llaman reset time o integral time. Eso podrán ver ustedes en las especificaciones. Y es muy importante también notar que en algunos casos, a diferencia de lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a poner el tiempo integral en segundos, como los procesos son más lentos en industria, suele ser descrito en las especificaciones que el tiempo integral se ingresa en minutos. Esas particularidades, claramente, al momento de implementar algo en la práctica y con algún dispositivo en específico, hace falta nada más revisar con detalle. Aquí, lo que vamos a ingresar es tiempo integral y en segundos. ¿Ok? Con eso en mente, asumiendo que pueda que conozca previamente algo del proceso, como por ejemplo la constante de tiempo tau, porque gráficamente pude haber sabido. Sí, por favor. No, eso no distingue los tipos de PID, simplemente distingue cómo se ingresa la ganancia proporcional. Ya vamos a ver qué es lo que distingue. Hay ciertas estructuras, ¿de acuerdo? Más bien aquí, ya identificando bien en qué unidades se ingresa el tiempo integral o la ganancia integral, eh, podemos hacer una relación directa empírica para cualquier arquitectura de PID asociada a que si conocemos de forma aproximada la constante de tiempo tau del sistema, podemos hacer equivalente a ese valor la constante de tiempo del sistema también. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, aquí sabemos, porque está escrito, que la constante de tiempo del sistema es de 2.7. ¿Se ve? Suponiendo que tengo incertidumbre y que cometí un error en la estimación, voy a decir, creo que la constante de tiempo anda como en 3. ¿De acuerdo? Estoy cerca, ¿ven? Eso de alguna manera y con una ganancia apropiada, aquí también le corrí intencionalmente porque tal vez esto no se estabiliza, y con la selección apropiada de la ganancia, podemos estabilizar. ¿Cuál es la siguiente regla empírica? Y esto es empírico, ya vamos a ver las cuestiones un poco más formales. Para seleccionar una ganancia de inicio, es que si otra vez conocemos, al menos de manera aproximada, la ganancia del sistema, en este caso la ganancia es 5, ¿no? Si conozco de forma aproximada la ganancia del sistema, un buen punto de partida en la ganancia para sintonización, por búsqueda y tanteo, es el inverso de este valor. O sea, un quinto, en este caso, punto 2, un poquito menos, un poquito más. ¿De acuerdo? Suponiendo que manejo algo de incertidumbre, porque no sé exactamente eso, sino algo aproximado, porque eso es lo que me volvió un análisis gráfico, por ejemplo, punto 15. ¿De acuerdo? Con esto debería estabilizarse, y de hecho lo hace. No es una respuesta optimizada, no, pero está estable. Y a partir de esto, se pueden empezar con criterios elementales de control a obtener mejores resultados. Por ejemplo, un primer criterio elemental de control, ahora, podría ser el hecho de que si pretendo acelerar esta respuesta, la ganancia proporcional debe ser más grande. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a decir lo siguiente, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Me gustaría acelerar esta respuesta. Entonces, en lugar de punto 15, pues punto 3, el doble de lo que he propuesto. Y ahora se aceleró, pero tal vez aceleró demasiado al punto de que me acerqué un poquito al límite de estabilidad marginal y por eso tengo sobreimpulsos, porque tengo polos complejos conjugados en la parte dominante de la dinámica del sistema. Aquí puede o no resultar saludable incluir una ganancia de tipo derivativo. Yo no, para
Yo no incluiría una ganancia derivativa cuando tengo overshooting, por ejemplo. Si es que aquí le digo, de una vez le voy a meter el componente derivativo y le pongo algún valor, esto sí puede acelerar y hacer más robusto el sistema, pero depende de la no linealidad. La no linealidad en este caso, aquí corresponde al tiempo muerto. Aquí tenemos un tiempo muerto de 0,6 segundos. Puede ser aquí saludable y esto ya lo vamos a revisar con un poquito más de detalle, tal vez bajarle ligeramente la ganancia proporcional y subirle a la ganancia o al tiempo derivativo. Esto genera el componente anticipativo y llega un poquito más rápido sin overshoot. No es la mejor forma en la gráfica, pero aparentemente llegamos más rápido en el tiempo de establecimiento. Y aquí se vuelve bien interesante saber qué respuesta fue mejor, esta o la anterior. ¿Qué dicen ustedes? Y es que no puede haber cabida para la subjetividad. Entonces, cuando requerimos analizar controladores, se deben definir índices de desempeño para establecer una relación de medida y de evaluación justa. Y ya vamos a definir eso. Pero aquí lo que me interesa en este punto son dos cosas. Reforzar las habilidades de la simulación utilizando ecuaciones de recurrencia y entender el concepto del PID con una regla empírica de sintonización. ¿Eso está claro? ¿Sí? Por ahí, y voy de nueva cuenta a tomar como referencia este código, se lo subí también a la plataforma del curso. ¿Recuerdan? Hicimos aquí un ejercicio con un sistema, por ejemplo, aquí voy a poner algo, ¿no? 2,3, 1,5. Voy a hacer sí, está bien ahí, una ganancia de 1,5, por ejemplo. Respuesta al escalón, esto está en lazo abierto. Si intento llevar esto a lazo cerrado, pues tengo alguna respuesta, bueno, está inestable. Ya se veía que lo íbamos a perder. Puedo hacer lo mismo, ¿no? 1 entre 1,5, esto es un valor 0,7, 0,8 en cassette tal vez. El tiempo integral, parecido al tau, por ejemplo, aquí 2,5. Voy a ponerle un tantito de tiempo derivativo. Y si paso a modo automático, el sistema ya está estable. Y aquí está corriendo lo mismo que hemos hecho hace un rato, con la diferencia de que esta simulación me gusta porque aparte de ser gráfica, eh, es una simulación en tiempo real. Es decir, un segundo de la simulación es un segundo verdadero de reloj. Es una de las cosas que me gusta mucho de LabVIEW para este fin. En cambio, tuviésemos que hacer delays específicos en el MATLAB para que eso pase, salvo que usemos herramientas puntuales de simulación en tiempo real, que sí tenemos. Aquí tenemos una licencia del Quarks de Quanser, igual en el TEC de Monterrey, pues allá se ríen, ¿no? Porque tienen todo un laboratorio de Quanser con estas cosas. Luego les indico tanto a Brandon como a Alejandro de cómo utilizar esta herramienta dentro del MATLAB para hacer simulaciones de tiempo real. Será un taller de más adelante, pero se puede alcanzar y son cosas muy, pero muy potentes. Si es que reviso el código de este desarrollo, ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Aquí está, miren, A1, B1, B2, etcétera, etcétera, con manejo de matrices interno y código de C dentro de la view. Está hecho aquí lo que hemos estudiado del sistema de primer orden con tiempo muerto, las ecuaciones de recurrencias. Y esta expresión es la del PID que acabamos de terminar. Esto lo tienen como referencia, pueden usarlo como gusten para la tarea incluso reutilizarlo. Ya saben, con el criterio que hemos desarrollado, cómo trabajar un poquito mejor en relación a las sintonizaciones y demás. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Todo bien. Voy a seguir. Eso con lo que respecta al controlador PID.
y su simulación. Me gustaría aquí ver un pequeño cambio. Es estructuralmente simple, pero muy potente en la aplicación práctica de un controlador PID. Y tiene que ver con el manejo interno en el procesamiento del PID del modelo de saturación. ¿A qué se refiere con esto? Resulta que en la práctica es muy común que los actuadores tengan limitaciones o restricciones físicas o mecánicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es que pretendemos, imaginen el escenario en el que tuviésemos la intención de controlar un sistema de calentamiento de un autoclave o de un horno que maneja gas, por ejemplo, gas licuado de petróleo o gas natural, cualquiera de ellos. Y ese genera la llama para calentar. Entonces, si el objetivo de alcanzar una referencia es ambicioso, el controlador, en caso de que no le digamos, va a intentar llevar, matemáticamente hablando, el sistema desde donde se encuentre hasta donde le hemos pedido, intentando minimizar el error lo más rápido que le resulte posible. ¿De acuerdo? Y eso está bien. Ahora, en ese caso, podrá llevar al sistema a la velocidad en la que se calculó o no podrá hacerlo porque no puede abrir la válvula más allá del 100%. Supongamos que la señal de control que recibe la válvula, para fines de explicar este ejemplo, sea 0 completamente cerrado, 100 completamente abierto. ¿De acuerdo? Entonces, incluso el controlador ahí, para llevar el cambio de referencia, podría decirle, como quiero llevarte muy rápido, abre la válvula a 200. Pero por más de que le demos 200, la válvula no se puede abrir más ni suministrar más gas. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Y bueno, ya cuando se empiece a acercar a la referencia, pues el controlador lo que va a hacer es reducir la señal de control, porque pues esa es la lógica, ¿no? Hasta cuando me acerco a un valor en el que le mantengo dentro de mi referencia. Pero ese sería el caso menos crítico donde se puede autorregular el algoritmo. Hay otro, utilizando este mismo ejemplo de referencia, en donde algo más complicado puede pasar. Por ejemplo, imaginen que la especificación de este mismo horno les dice temperatura máxima 200 grados. Supongamos que era algo pequeño, ¿no? Y ustedes le dicen al controlador, set point referencia 250. ¿De acuerdo? Bueno, el controlador va a intentar llevar al sistema hasta 250, claramente, ¿no? Porque nadie le dice, si es que no lo hacemos de manera explícita, que la válvula o el suministro no puede ir más allá del 100%. ¿Se entiende? Entonces va a haber un error. Ahí claramente hay un conflicto asociado a esto. Yo digo, la referencia anda por acá, pero el sistema resulta que es capaz de responder hasta aquí. ¿Está bien? Y no logra llegar a esta referencia, y aquí hay un error permanente. ¿De acuerdo? Y ese error permanente, ¿recuerdan ustedes el principio del componente integral del PID? Pues es básicamente acumular lo que hay debajo del área de la curva del error. Y eso es poner. ¿Sí, verdad? Y como haga lo que le haga el controlador, así el controlador diga, ¿sabes qué? Ya llegué a 100, dale 200, dale 300, dale 400, dale 500 o lo que sea. La válvula no se puede abrir más ni suministrar más. Llegué al límite físico. ¿Está claro? Lo malo es que ahí, si es que viésemos la señal de control, UDT, es que el sistema empezaría a responder así. Dibujemos de otro color si es que gusta. El sistema empezaría a subir así. Ahí, escriba, por favor. Eso, a ver. ¿Qué no escribe?
y luego ya se satura y seguiría subiendo. Y puede subir infinitamente, incluso hasta cuando se desborde la memoria del procesador que está realizando el cálculo. Pero eso no importa al actuador, digamos, porque si le pido más de 100 pues no me va a dar nunca más de 100. Pero al controlador, si es que no le decimos, pues el componente integral sigue intentando ajustar la señal de control para que esto pase, para corregir ese error. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que en algún punto cambiamos la referencia y le decimos, ¿sabes qué? Esa ya no es la referencia y ahora quiero que bajes y ahora sí entres en un rango que sí es alcanzable. ¿Se entiende? Entonces el controlador va a decir, ah, ok, tengo que cambiar. Pero como la señal de control andaba acá arriba, se va a empezar a bajar recién desde ahí. Y con la dinámica de respuesta a la que estaba el sistema previamente sintonizado. Seguirá bajando, 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 bajando hasta cuando entre en el rango y pueda disminuir ese valor. Esto provocará una respuesta semejante a este escenario. Yo estaba con la referencia por ahí. Y recién acá me voy a ajustar. ¿Ven? ¿Se nota? ¿Se entiende el problema de no decirle al controlador que hay límites mecánicos o límites físicos en el sistema? Eso me pasó en un desarrollo, en una plataforma de... Pues era un dron, básicamente. Estábamos desarrollando el controlador centralizado y ese debía mandar referencias a los controladores distribuidos. Específicamente aquí uno de un alerón. Entonces el alerón tiene un servomecanismo, control de posición, que obedece a referencias centralizadas. El PID o el controlador, que era un PID en este caso, de este alerón, hacía muy bien el trabajo. Podía, si le decíamos muévete a 15 grados, lo hacía en el tiempo que queríamos. Si le decíamos muévete a menos 2 grados, lo hacía. Nada más que hay un detalle, los alerones de estos drones, estas plataformas autónomas que desarrollábamos, tenían rango de movimiento de -3 hasta 18 grados. Porque más allá de esto, es peligroso para el pilotaje de la aeronave. Se puede voltear y no se estrella, obviamente. Entonces, resulta que una vez en vuelo, sin considerar estos límites mecánicos en el PID, le decíamos desde el controlador centralizado, queremos que el avión suba o que descienda, pero con las velocidades que pretendíamos, evidentemente llegábamos a los límites mecánicos y lo que el controlador hacía para elevar o descender era calcular valores por encima de los límites mecánicos de -3 o 18. Y cuando ya llegaba al punto en el que el avión debía establecerse, pues se pasaba, ¿no? En altura y alguna vez casi que se va hasta el fondo, tienes que cambiar a modo manual para evitar que se estrelle en un descenso. Ya porque estaba pasando en los controladores de los alerones una acumulación del error integral. ¿De acuerdo? Eso como ejemplo para platicar un poco de los antecedentes que tienen que ver con la aplicación de los algoritmos que se conocen como los anti-with-up, que evitan la acumulación del error integral cuando existe saturación. Para eso, lo que debemos agregar es un modelo de saturación y decirle, oye, no le voy a pedir a la válvula más de 100, si es que es el valor límite, ni menos de 0, porque no tiene sentido. No se va a abrir más del 100%, ni se va a cerrar más allá del 0%. Entonces, defino aquí límites operativos. Cosa número 1. Luego lo que hago es restar la señal verdadera que calcula el algoritmo de control con la señal saturada. Si es que esta diferencia es 0, pues no pasa nada. Y opera igualito que el PID que acabamos de mirar. ¿De acuerdo? Pero si es que aquí hay una diferencia y el signo es importante, entonces pondero esto y actúo sobre la variable integral, noten ustedes,
restando este valor para evitar que esto se acumule. O sea, la intención es que lo que la constante integral o el operador integral pretende ganar para ajustar el error constante que se presenta por limitaciones de los actuadores, yo le digo, no se puede, réstale lo que calculaste. ¿Se entiende? Por eso se llama back calculation, wind up. Este es el algoritmo de back calculation. Lo mismo que aporté, resto, básicamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto en análisis? Es muy sencillo, pues esto mismo en ecuación de diferencial, por ejemplo, y llevado al dominio de Laplace, reemplazo S por 1 menos Z a la menos 1 entre T a partir de este diagrama de bloques. Esto se puede ver aquí en la siguiente lámina. Aquí tengo el modelo de saturación, ¿de acuerdo? El error, el modelo de saturación, meto en la saturación el valor calculado, obtengo U', esta variable V' es la que está aquí, la resta de U' menos U, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego esto es igualito que lo que ya conocíamos, nada más con T entre T sub T por V de K. Y V de K es esta dinámica del reseteo. En la variable T de T es una adicional asociada a la sintonización del controlador. Tiene dos formas de calcularse. Si el controlador es un PI, T de T vale exactamente lo mismo que el tiempo integral. Y tiene sentido que valga lo mismo que el tiempo integral, porque queremos restar lo mismo que aportó la constante integral. ¿De acuerdo? Pero si es que es un PID, entonces T sub T es igual a la raíz cuadrada de TI por TD. Y eso es todo. ¿Está claro? Tengo una pequeña simulación. Aquí se muestra un ejemplo. Le pedí esta referencia. El sistema intenta alcanzar la referencia en naranja. No puede porque más allá del 100% está limitado. Y cuando le pido volver, vuelve sin tardar. Esto porque la señal de control se satura en el valor máximo posible, porque estoy integrando ese valor y le estoy enseñando al controlador que existen limitaciones físicas a través de un saturador. Entonces ya no lo voy a programar desde cero, pero aquí está el código. Miren, tenemos Y de K, la evaluación con la saturación, el error, U', V de K y el U de K con el componente integral. O sea, con el algoritmo del anti-wind up. ¿De acuerdo? Resulta que la señal de control no puede ser menor que 20 ni mayor que 100, de acuerdo a esto. Más bien dicho, la salida Y no puede ser mayor que 100 ni menor que 20. Esa es la limitación de Y. Y consecuentemente esto nos lleva a integrar esto para la operación. Entonces, el resultado que vamos a mirar aquí es el mismo que de la lámina. Aquí no hay diferencia. Pero se me ocurre, voy a quitar esta porcioncita que aporta el back calculation para el anti-wind up del PID para mirar cómo se comportaría el sistema. Entonces, ahí, como esa parte no le resta lo que no le decimos al controlador, ¿no? Que no hay limitación mecánica, y durante este tiempo que le estoy viendo alcanzar este valor, pero no puede, la señal de control sigue acumulando por el componente integral un valor. ¿Ven? Aquí le pido entrar en un rango que sí es parte de la zona operativa, porque no está saturado, y hasta que este vuelva, se presenta todo este tiempo que evidentemente puede ser peligroso en relación a la operación efectiva del sistema. ¿Está claro? Excelente. Le vuelvo a poner. Funciona bien. Entonces, la sugerencia es que no importa si es que van o no a tener
la necesidad de un PID con anti-WindUp, siempre lo hagan con el anti-WindUp, porque es un poquito más de esfuerzo nada más y listo. La sintonización metodológicamente no cambia, es igual. ¿Está bien? Para cerrar esta parte del PID ideal y el anti-WindUp, me gustaría revisar eh, aquí algunas opciones. En el Simulink también se puede hacer. De hecho, el Simulink es muy potente. Aquí está propuesto, no es necesario. Una S-function, que son bastante antiguitos porque este código tiene como que su edad, desarrollado por ahí el 2010, muy viejito. Y esta S-function es este discrete PID que está aquí. Es un PID ideal de forma aproximada, básicamente. Pero tiene básicamente lo mismo. O se puede usar esta alternativa, digamos. Les voy a subir igual para su referencia. La sintonización es igual. Los resultados también son bastante parecidos. O se puede usar directamente el bloque, ¿no? Aquí le pongo PID controller del Simulink y con doble clic se puede elegir las variantes. También si es que es un ideal o un paralelo y muy importante si es que, por ejemplo, es en tiempo discreto. ¿De acuerdo? Y luego, en saturation, le digo, ¿sabes qué? Si hay limitaciones en la salida, mi actuador no puede ir más allá de 100%, ni tampoco ofrecer señales negativas, porque cero es lo más pequeño. Esto cuando ya conozco características específicas del proceso. Si yo sé que hay una válvula que con 0 volts se cierra completamente y con 10 volts se abre completamente, y el controlador es el que ofrece esa salida, bueno, pues 0 y 10, ¿no? ¿De acuerdo? Y el método de anti-wind up, le digo, valve calculation, por ejemplo, es el algoritmo que acabamos de revisar. Y ya está. ¿Está claro? Es muy rápido, obviamente el Simulink es una joyita en estas épocas para hacer diseño, implementación de sistemas de control. Todos estos códigos se los voy a subir para su referencia. No están todavía alojados en las páginas respectivas de los repositorios, pero cuenten con esta información. ¿Alguna pregunta? Tal vez quienes están en línea, ¿alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? Doctor, Sí, adelante, Alejandro. eh, sí, sí, quería preguntar acerca de que si tiene algunas referencias acerca principalmente del tema de la transformada Z y la transformada de Laplace, o sea, como algún libro o alguna bibliografía, algo así referencia. Sí, el libro de referencia que utilizamos es el de Ogata, de Sistemas de Control Ah, de ok. Tiempo Discreto. Ah, bueno. Entendido. Sí, pero lo puedo compartir también. Ahí a No, la... ya, ese sí, Perfecto. ya cuento con eso. Nomás quería saber si tal vez, o sea, si tenía alguna otra referencia, pero está bien. Perfecto. Muy Ok, bien. muchas gracias. Si nada más, seguimos entonces. Ok, hay algunas variantes del controlador PID. Voy a colocar aquí las estructuras de tiempo continuo. Si quieren obtener las versiones discretizadas, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? La forma aproximada es igual a 1 menos z a la menos 1 entre t, es suficiente y es pertinente. La PID de estructura ideal acabamos de estudiar. Ya sabemos la versión discretizada y además de eso hemos podido incluir el algoritmo de cálculo del anti-WindUp con el back calculation. Esta es una PID de estructura clásica. Si acaso algo me gustaría resaltar que tiene de diferente con relación al PID ideal es que el PID de estructura clásica incluye un filtro para el componente derivativo. ¿Y por qué es importante un filtro? Porque puede ser que el ruido de instrumentación tenga incidencia en el desempeño del sistema.
Porque si ustedes se fijan, el componente derivativo, que es además anticipativo y es un cero, o es en la función de transferencia de lazo cerrado, lo que hace es ampliar el ancho de banda del sistema de control. ¿De acuerdo? Ofrece ganancia, digamos, a las señales de alta frecuencia. Eso es lo que hace el componente derivativo. Y al ampliar el ancho de banda, el sistema también se hace más robusto, cuando son cuestiones interesantes de análisis del tema de robustez. Pero evidentemente el ruido se encuentra también en las frecuencias más altas y amplificar las señales de ruido podría generar que señales de variación aparentemente pequeñas se puedan amplificar en la respuesta. ¿Sí? Y eso causar inconvenientes, obviamente. Por eso, poner un filtro que neutralice potenciales ruidos de instrumentación es parte importante. Entonces aquí entra en el análisis la selección de una constante de tiempo del filtro también. ¿De acuerdo? Luego está el PID de estructura no interactiva. Tal vez aquí lo que podemos rescatar como algo interesante es que el error se procesa como un controlador proporcional integral. No hay cambio. ¿Ven? Y la salida, que evidentemente es la que queremos utilizar para propósitos de anticipación, es la que se procesa con una estructura asociada a un cero en el origen. ¿Está bien? Hay un pequeño cambio de esta para acá. No se procesa aquí el error directamente, sino la señal Y. ¿De acuerdo? El PID industrial ofrece algo parecido al de la estructura no interactiva, con la particularidad de que la ganancia proporcional actúa sobre la referencia. A la larga, estas variantes de los PIDs, en lo que cambian es, si es que expando el error, como R menos Y, puedo obtener expresiones que tienen la posibilidad de ofrecerme unos grados de libertad adicionales para tener más opciones de sintonización, simplemente. ¿Ok? Y el de estructura modificada, bueno, tiene más grados de libertad. Una ganancia asociada a la referencia, que es lo que se ve aquí, componente derivativo, componente integral. Muy bien. ¿Cómo sintonizamos controladores? Vamos a tomar como referencia el PID ideal. Bueno, utilizando los métodos de Schliger y Nichols, hay dos alternativas bastante conocidas. Uno se conoce como el método de ganancia última, que ya lo implementamos. ¿Cuál era el propósito del método de ganancia última? Llevar el sistema de forma experimental exactamente a un nivel en el que las oscilaciones son sostenidas. Para esto, se deben eliminar el componente derivativo y el componente integral. ¿De acuerdo? En el PID ideal, el componente derivativo se elimina estableciendo el tiempo derivativo en cero y el componente integral se elimina estableciendo el tiempo integral en un valor muy grande, porque la relación es inversa al tiempo integral. ¿De acuerdo? Con eso y operando con el componente proporcional únicamente, buscamos una ganancia que provoque oscilación en el sistema. Y una vez que está oscilando, identificamos la ganancia última y el periodo último, y con esos valores y esta tabla, elegimos para un controlador proporcional, un proporcional integral o un proporcional integral derivativo, alguna de estas filas de la tabla que nos permitan establecer una selección de ganancias. ¿Está bien? Y al final del día esas ganancias son referenciales, porque este método termina minimizando algún índice de desempeño. ¿De acuerdo? Y pueden haber más índices de desempeño que son interesantes para analizar. ¿Cuáles son? Ahorita vamos a revisar. El otro método, que es el de Schliger y Nichols, corresponde y tiene relación con el método de identificación gráfica que revisamos en las primeras sesiones, en donde podíamos establecer
características de un modelo de primer orden con tiempo muerto a través de trazar líneas, ¿no? La línea de base, la línea de 100%, la línea tangente. El corte de la línea tangente con la línea de base define un parámetro que aquí le hemos llamado L, que tiene relación con el tiempo muerto, y el corte de la línea tangente con la línea de 100% establece un parámetro que aquí le hemos llamado T, que en el caso de la identificación le llamábamos θ más tau. Pero aquí con estos dos valores y la tabla podríamos establecer previamente cuestiones asociadas a la sintonización. Me gustaría que noten algo aquí. Eh, Vamos a ver en el tiempo integral. El tiempo integral para este método corresponde al supuesto de que tengamos teta, o sea, de que exista tiempo muerto. Porque si el tiempo muerto es cero, nos queda cero dividido entre algún valor y pues, evidentemente eso nos da cero, ¿no? Entonces, aparentemente este método, para ese fin, no serviría cuando no tenemos tiempo muerto. ¿De acuerdo? Es muy importante notar esta característica. Este caso de acá es un poquito más general, digamos, desde la perspectiva de aplicación práctica. Y luego están los criterios integrales. El método de los criterios integrales implica establecer una justa medida de evaluación de diferentes esquemas de control por un lado y por otro lado diferentes sintonizaciones, porque el mismo algoritmo con diferentes ganancias va a tener diferentes desempeños. Entonces hay específicamente y principalmente tres. No hace falta que evalúen los tres, con que seleccionen uno de estos y consistentemente a partir de alguno de estos tres errores integrales establezcan una justa comparación, ya está. El primero es la integral del valor absoluto del error, o IAE, y se calcula obviamente, eventualmente no es entre cero e infinito, sino entre cero que empieza el experimento y cuando desaparece el transitorio, que es el tiempo de establecimiento. ¿De acuerdo? Del valor absoluto del error. Y esto evidentemente aplica si consideramos un acumulador que puede ser discretizado, ¿no? Muestra por muestra la suma, porque solamente es un acumulador de valor absoluto. Y luego está la integral ponderada en el tiempo del valor absoluto del error, el ITAE, que es el valor absoluto del error multiplicado por el tiempo en el que se hace la evaluación, y la integral. Otra vez es hasta infinito. Teóricamente es hasta infinito asumiendo que el controlador alcanza el valor de referencia, y como alcanza el valor de referencia, pues el error se hace cero, ¿no? Entonces hasta el tiempo de establecimiento, que es cuando desaparece el transitorio. Y el último indicador es la integral el cuadrado del error, que es elevar al cuadrado del error y pues, evaluar la integral de eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente. En, en este algoritmo voy a establecer, o vamos a establecer, perdonen, hagamos aquí un subplot 2,1,1 para, por un lado, sí, ahí está, ¿de acuerdo? Y acá vamos a hacer un plot de t. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos la respuesta del sistema. Tal vez sea buena idea dibujar la referencia también. Podemos hacerlo. Dibujemos la referencia también. Pues no, no pasa nada si aquí lo hacemos, ¿no? Sería... Ya. Ahí está la referencia. Luego podemos hacer que la referencia no sea constante, ¿no? Y sea otro valor. Y esta es la señal de control. ¿De acuerdo? Que luego del transitorio tiene un valor definido.
Vamos a calcular hasta cuando desaparezca el error de estado estacionario, en este caso, hasta cuando dure la simulación, vamos hasta utilizar alguno de estos indicadores. Por ejemplo, se me ocurre el ISE, que sería la integral del cuadrado del error. Vamos a ponerle aquí el ISE de K, y esto sería el error de K elevado al cuadrado más el ISE de K menos 1, ¿no? O pongámosle de K y este le sumamos como K más 1. Ahí está. Y habría que inicializar este también. Eso sería todo. Es un acumulador nada más. Y finalmente vamos a dibujar ese. Su plot 2,4. Ahí está. Este es el ISE. Tiene un valor cercano a 400 por ahí. Al final, bueno, igual el resultado total que nos serviría es el último valor de este, porque ese valor acumulado es cuando se establece, ¿no? Y ahora sí, con esto podemos tener una justa medida o una justa evaluación de, aquí voy a poner el último valor del ISE, por ejemplo. Para esta sintonización es 361. Yo recuerdo que hace un rato, cuando intentamos sintonizar esto, aquí creo que le pusimos punto 1 y este le pusimos punto 3, me parece, y este sería 380, y era lo que yo les decía. Me parece que con el derivativo, pese a que la forma no se ve tan bonita, tiene una mejor respuesta, y no me equivoqué porque pues, el ISE aquí es más alto. ¿De acuerdo? Eso significa tener indicadores específicos para evaluar el desempeño de los controladores. Así podemos seleccionar si es que hemos mejorado. Porque si yo muevo una variable del controlador P y D en algún sentido y tengo un valor más bajo del ISE, podría tener un indicador de que en efecto estoy sintonizando mejor. Para no fijarme únicamente en la respuesta transitoria y gráfica, sino ya tener un indicador que efectivamente me devuelve información. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Estaba pensando en un automático, usaba un criterio integral. No, la simulación de LabVIEW no tiene ningún criterio de evaluación del error. Supongo que le pone para tres parámetros de criterio automático, tiene un perito. No, solamente cambio. De modo manual, le cambio a modo automático. ¿Y qué es lo que hace la El modo manual y automático en LabVIEW, en la simulación que ustedes tienen, lo único que hace, déjenme poner ahí para hacer el gráfico o la figura. Si quieren analizar el código de LabVIEW, este código hace lo siguiente. En lazo cerrado, no hay cambio. Esto es lo que hace ese switch en el LabVIEW. Si es que le pongo modo manual, entonces esto me apunta acá, anulo todo esto y le envío directamente un valor a la planta. O sea, lazo abierto. Y si le pongo en modo automático, cambio a esta posición, anulo esta alternativa y lo que hacemos es enviar el valor de cálculo del PID, del algoritmo. ¿De acuerdo?
Muy bien. Y luego, así como habían tablas para el análisis bueno, perdón, para la sintonización, utilizando parámetros de un modelo para los métodos Slinger y Nichols. Hay tablas utilizando criterios integrales. O sea, si me interesa minimizar la integral del error cuadrático, o la integral del valor absoluto del error, o la integral ponderada en el tiempo del valor absoluto del error, para un PID ideal, en donde me he fijado que cuando hay perturbaciones, ese transitorio es el que pretendo minimizar. Entonces, si es un PI, selecciono KC y tau I de acuerdo a esta expresión que está aquí. ¿Qué es lo que necesito para calcular las ganancias? K es la ganancia del sistema, tau, constante de tiempo, y teta, tiempo muerto. O sea, el control industrial es así. A partir de un modelo de referencia de primer orden con tiempo muerto, ustedes tienen el 50% del problema resuelto. Porque podemos utilizar estas tablas. Si luego le pongo un PID, bueno, aquí está la fórmula de cálculo del KC, tau I, tau D, o TI, TD. Cosa semejante sucede si para el PID ideal me interesa no minimizar el transitorio, tanto en el caso de perturbaciones, sino en cambios de referencia. ¿Qué significa? Que sea más rápido en el seguimiento de referencias constantes, sobre todo. Y tengo ahí dos indicadores, el IAE, el ITAE, para un PI o para un PID. ¿De acuerdo? El PID clásico, ya revisamos la estructura del PID clásico. Una de las cosas que tenía adicionales era un filtro, ¿no? El PID clásico. Ahí tenemos los tres indicadores y el KC, TI, TD, consecuentemente. Fíjense que se me fue aquí el tau alfa del filtro. Voy a corregir. No sé qué pasó. Tal vez me confundí de tabla en la transcripción. Aquí debería estar también el valor del filtro. Se los corrijo y se los subo actualizado. Obviamente no me sé, ¿no? Tendría memoria privilegiada si además de esto supiera el valor del filtro. Disculpen. Este es el PID no interactivo, que lo pueden revisar, el PID industrial, entre otras cosas. Aquí, perdón, no he cambiado T0, es el teta, ¿no? El tiempo muerto. Y finalmente, este es un ejemplo de aplicación. Ahí está aplicación, pero es de aplicación. Ya corrijo eso y también reviso las tablas. Pues creo que faltaba, en al menos uno de los controladores, faltaba una variable. Que se los dejo para que ustedes lo prueben. Necesitan un Arduino y el MATLAB. Entonces, ¿de qué se trata esto? Queremos simular como un hardware in the loop. Y digo, es casi porque si tuviéramos la opción de que el MATLAB hiciera esto en tiempo real, y ya vamos a ver cómo con herramientas de simulación de tiempo real, pero ahorita no está tal, está medio ajustado. Esto nos devolvería las muestras exactamente como si estuviesen pasando de este circuito, por ejemplo. Nada más que para esto yo he definido una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Y esa ecuación diferencial la he representado en algo que me adelanto, vamos a estudiar, que se llama espacio de estados. Posiblemente ya conocen ustedes espacio de estados en tiempo continuo. Aquí vamos a reforzar mucho la parte de tiempo discreto. Esto está implementado, ¿de acuerdo? De hecho, en tiempo continuo, porque el solucionador es el ODE 45, que es Ordinary Differential Equations, usando el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto o quinto orden. Este recibe UDT, que es el voltaje para este circuito de entrada, y nos da el voltaje del capacitor. ¿De acuerdo? Y en el Arduino se desarrolla este algoritmo del PID ideal. Por RS232 se lee y se recibe las muestras para emular, y ahí tenemos un resultado del sistema. Llegamos a la referencia, esta es la señal de control, esto es calculado por el Arduino, en este caso por el micro, ¿de acuerdo? Y les dejo los códigos. Este es el código de MATLAB, incluyendo el despliegue gráfico. Está explicado por bloques, los parámetros del sistema,
resistencia de 50 ohms, capacitor de 5 henrios, capacitancia de 2 microfaradios. La simulación con 7 segundos, teoría de simulación, y por aquí empieza a leer el puerto serial para recibir la señal, y esa señal es la que le mando al modelo, que ven la señal UDK. La señal que recibe UDK es la que viene del micro, y ahí se cierra el lazo de control. Y este es el código de Arduino, muy sencillo también. Recibe por el puerto serie, si es que hay algo, lee, y ese es el voltaje del capacitor, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente eso, el resto menos el set point. Aplico la función del PID con anti-WindUp que le he puesto aquí, que sí está con el anti-WindUp incluso, que les decía, pues, si es que igual no hace falta, háganle un anti-WindUp porque puede ser útil para más adelante. Aquí está la sintonización, y eso luego escriben el puerto serial, la señal que calcula. Para que se complete este ciclo demostrativo de aplicación en un contexto de un microcontrolador, para que les quede como referencia para las cosas que vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Alguna pregunta? Estamos borderline para terminar. ¿Está bien? Si sabían algo de PIDs, espero que ahora salgan como súper poderosos, ¿no? Diciendo, ahora sí sé realmente qué es un PID, sé cómo sintonizarlo, sé de dónde viene la ecuación de recurrencias, puedo obtener más ecuaciones de recurrencias, y de hecho hay un mundo mucho más amplio todavía detrás de esto, porque hay los PIDs de múltiples variables. Ustedes van a hacer un intento de PID de múltiples variables sin aplicar técnicas de desacoplamiento, sino sintonización específica como le salga del corazón. Hay una herramienta que les recomiendo revisar, ya no alcanzamos a ver hoy, pero se llama, le ponen PID STD, creo que es. Esto sirve para crear una estructura de un controlador estándar, PID estándar. Ustedes definen si es un proporcional, proporcional integral derivativo. Y luego que han definido esto, con este PID estándar, pueden usar un algoritmo que se llama sintonizar, PID tune. Entonces ustedes le ponen PID tune de sintonización, le ponen el que crearon con el PID estándar, y le dicen si es que es PI, bueno, ponen el sistema, más bien dicho, la función de transferencia. Ponen la función de transferencia, que sería el sistema de primer orden con tiempo muerto, por ejemplo. Ponen el controlador que crearon con el PID estándar, y el WC es el ancho de banda, porque hacen la sintonización en frecuencia. Entonces pueden poner un valor numérico, que tiene que ser mayor que 0, punto 1, punto 2, punto 3 o más, y ahí van iterativamente probando. Directamente les devuelve las ganancias del controlador. Está muy bueno también para hacer pruebas. Eso sí, ya les dejo para que ustedes lo terminen de completar en revisión. El proyecto número 1 que vamos a desarrollar tiene que ver con implementar el algoritmo de un PID. Sería un PID ideal con anti-WindUp, pero autosintonizable, que utilice el método del relé. ¿De acuerdo? La idea es que se aplique esto a los módulos de control de temperatura y de velocidad. Pueden usar LabVIEW, pueden usar MATLAB, o lo pueden hacer en un micro, si es que se sienten muy confiados de ir directamente a una plataforma. ¿De acuerdo? Las tres opciones están abiertas, por eso aquí no les dice desarrollen esto con esta o con esta herramienta. ¿De qué se trata esto? Pongo mi sistema en lazo cerrado, preferentemente a la mitad del punto de operación. Si uso el motor y el motor es de 4000 RPM, busco en lazo abierto la señal que me devuelva como 2000 RPM, más o menos, ¿de acuerdo? Y ahí aplico un algoritmo de control on-off con banda de histéresis. La banda de histéresis define esta Hmax y Hmin de manera que no se enmascare con el ruido de instrumentación,
y lo que hago es generar la señal de control para que le saque por arriba de la banda de histéresis y aquí switcheo. Para que este vuelva y en este punto vuelva a switchar. Y lo que hago es generar 3 o máximo 4 oscilaciones del sistema. ¿Con qué propósito? Estas oscilaciones son parecidas a las oscilaciones sostenidas de un sistema cuando encontramos la ganancia última. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que identificar los puntos máximos para determinar la amplitud de la oscilación y determinar el periodo, que sería como el periodo último. Con eso, aplica las fórmulas de Ziegler y Nichols. A partir de esta amplitud y de este periodo último, se calcula ganancia última, periodo último. Voy a las tablas de Ziegler y Nichols y con eso actualizo las ganancias del controlador. Eso es todo. Aquí yo tengo un ejemplito de eso. Esto yo hice alguna vez, hace algunos años, para una planta muy parecida a esa, con una tarjeta de adquisición de datos similar. Llevé el sistema de lazo abierto. Aquí le puse, ¡pum!, autosintonía. Definió las bandas de histéresis, que se ven ahí las interpuntadas. Hago oscilar el sistema, determino los puntos máximos, calculo SA mayúscula, hago un promedio de los periodos, y con KU y TU a una tablita, determino KC, TI y TD, se escribe automáticamente, por eso tiene valores con muchos decimales, obviamente no puedo haber puesto eso yo, y se cambia de modo manual a modo automático directamente. Entonces pueden usar como referencia el mismo proceso que les he compartido en el LabVIEW para este proyecto, o pueden usar cualquier otra cosa que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, de momento tenemos tarea 1 para entregarse la siguiente semana, y este proyecto ya está descrito, de momento ya está encargado, la rúbrica específica con la definición de los objetivos y la forma en la que se califica y fecha de entrega. Se la subo a la plataforma a más tardar mañana, ¿de acuerdo? Pero también en el calendario de las sesiones viene descrito cuándo se presenta este proyecto. ¿Qué vimos ahora? Ha sido una sesión bastante intensa, pero pues empezamos con la correspondencia entre los planos S y Z, 2 algoritmos de integración numérica para aproximar discretamente sistemas de Laplace a Z, el de diferencias de Cetras o discretización por el retenedor de orden cero, la transformada binomial, o le llamamos también trapezoidal, ¿no? Déjenme poner este audio para que en la parte final... Muy bien, entonces ya sea en la parte final que se vea nada más la cámara, discretización de controlador PID ideal. Aquí le sumamos también el PID con anti-wind up, algunos métodos de sintonización de controladores y de hecho algunas variables o variantes de controladores PID. Hay más, PID en cascada, antialimentado, multivariable. Evidentemente el curso no nos da para llegar a tal nivel de concentración. ¿De acuerdo? Y ya con eso, si es que no hay ninguna pregunta más, cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes estuvieron en línea. Nos vemos la semana que sigue. Que tengan un bonito día.